resurrecta. Bien, este es un ejemplo sobre la marcha de las... hoy hablaremos en este tutorial de las presentaciones de los problemas que pueden darnos añadir determinadas cosas. Bien, empezamos. Este es el primero de una serie de 4 micro tutoriales que resumen un poco pues cómo me he planteado yo el terminar de virtualizar la materia, la asignatura que tengo ahora en este semestre, ante la situación sobrevenida que nos ha llegado con la paranoia esta, con la histeria global colectiva del resfriado llamado coronavirus. Como desde hace un tiempo tengo semi-virtualizadas pues todas las asignaturas que imparto, pues el salto a la virtualización total durante el tiempo que sea necesario, en principio son 2 semanas, pero puede ser que se alargue más, tal como está el mundo. Bueno, pues esto que en principio iba a ser enseñar a usar un programa en concreto, a alguna compañera que lo había pedido, pues me ha parecido mejor hacerlo de forma un poco más completa y dejarlo ahí por si le puede servir a otra gente, porque obviamente estamos en una situación que puede servir a otros. Bien, el proceso de virtualización o telematización, como a mí me parece más adecuado usar a partir del concepto de sociedad telemática, precisamente es un proceso que llevamos haciendo de alguna manera desde hace bastantes años. Unas universidades han avanzado más en eso que otras, para bien o para mal, porque claro, la excesiva telematización de la enseñanza pues seguramente va a tener consecuencias graves para la fuerza de trabajo de la enseñanza, para el profesorado universitario especialmente. Pero quiero decir, a lo mejor por eso, en buena parte, a veces hay quien se queja de que no avanza la telematización de la enseñanza. Mejor que no avance demasiado, porque el día que avance demasiado van a sobrar mucho profesorado. Yo he tenido contacto con este proceso pues hace muchos años, desde que empezó a ser más o menos viable y no había herramientas como tenemos ahora. En el año 2004 pusimos en marcha, cuando los programas de doctorado pues eran como los másteres actuales, los llamados másteres de investigación actuales, eran programas con cursos, con una serie de cursos durante un año y luego otro año de... Bien, pues pusimos en marcha un programa de doctorado en sociología desde nuestra Universidad de Extremadura de forma virtual. Una locura porque no había herramientas. De hecho, fue la primera experiencia de doctorado en sociología en español en el mundo. Y desde luego la primera experiencia de virtualización de algo de sociología en España y la primera o la segunda, porque creo que había un cursillo en la UNES entonces en esta universidad, por supuesto sin ninguna plataforma, sin ningún apoyo desde la universidad, absolutamente, pero ningún apoyo, ni ningún reconocimiento, ni venderlo siquiera, como lo podían haber vendido en su momento, ¿no? Todo lo hicimos con recursos gratuitos online. En realidad los recursos que había eran muy pocos. No hacíamos más que colgar materiales, poco más que colgar materiales, unas leves interacciones escritas, por supuesto, y poco más. Naturalmente hablamos de hace 15 años. Más tarde, hace una década, pues sí, pusimos en marcha un curso especialista universitario en participación de la sostenibilidad, financiado por el ayuntamiento de una ciudad de la región, y allá pues ya entramos con la utilización, ya estaba generalizándose la utilización de la plataforma Moodle, y utilizamos una, no la de la universidad, sino la que tenía ese ayuntamiento dentro de su universidad.
popular. Y bueno, pues ahí ya manejamos otros elementos, el uso de podcast, etcétera. No mucho más, pero ya algunos elementos que están en el Moodle actualmente. Y luego, pues bueno, pues he ido experimentando con aspectos parciales en materias de grado, también en parte en alguna de las asignaturas de posgrado que me ha tocado dar. Bien, para construir toda esta experiencia acumulada en telematización de la enseñanza, a pesar de que llevamos, pues ya no sé si 10 o 15 años de cursos de estos del SOF que tenemos en todas las universidades y que además son obligatorios, o sea, estos acrecidos son obligatorios de una forma u otra, porque si no, para obtener el pequeño complemento autonómico, si no. Bueno, yo pensaba en su momento, cuando aquellas experiencias de telematización, también hice una pequeña experiencia con una asignatura de un premio en la primera convocatoria de la propia universidad sobre esos aspectos. Yo pensaba que iba a haber un proceso formativo intenso, etcétera. Yo la verdad es que los cursos que he hecho del SOS sobre eso, que los he hecho para tener cursos realizados, como todos, luego unos dirán, ay, qué interesante, me ha servido, no sé qué. Bueno, sabemos por qué los hace todo el mundo. Ninguno me ha aportado nada que no supiera ya sobre recursos utilizables. Alguno ha sido un poco penoso asistir a un curso del que obviamente manejaba mucho mejor que el profesor, pero bueno, pues todos jugábamos al juego. No digo que no haya cursos que no te ayuden esto, pero de los que yo he visto que podrían haberme aportado, resulta que nunca he obtenido plaza. Con lo cual, a mí no me ha servido para nada para virtualizar. Y eso es importante, sino porque me da la sensación de que las universidades, por lo menos la mía, pues no están haciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para facilitar esa telematización, lo cual en el fondo, como decía al principio, no veo tan claro que sea tan bueno. Antes era mucho más optimista sobre la telematización de la enseñanza. ¿Por qué? Porque va a tener unas consecuencias muy graves para el profesorado en otro sentido. Bueno, pues ¿cómo he construido todo esto? Pues a base de mirar mucho en internet, de averiguar en vídeos tutoriales de esto y de lo otro en YouTube, en webs especializadas de frikis que se dedican, de gente, de esa gente que echamos cosas a la red, porque si no habría, si no hay gente que echa cosas a la red, no serviría para nada en la red, esa gente que llena la Wikipedia, esa gente que hace programas software gratuitos o software abierto, etcétera, todo eso que parece que caiga del cielo, pero no cae del cielo, es de tiempo que dedica la gente. Pues de ahí es de donde he sacado todo, experiencias, por tanto, ajenas que me han servido a mí. Y bueno, en ese sentido, pues espero que también puedan servir también. Es decir, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Pues a partir de esos elementos que descubro por ahí, pues improvisando, curioseando, haciendo probatinas con distintos, he probado tropecientos programas de estos, de grabar pantalla, de generar vídeos, de añadir elementos, de una cosa o de otra. Casi de semestre en semestre, bueno, de eso que llamamos semestres, que son en realidad cuatrimestres, que en realidad son 3 meses de clase, pues incluso durante el llamado semestre cambio a veces las formas de hacer las cosas, porque en realidad pues aparecen herramientas a tal velocidad y tantas posibilidades de hacer lo mismo con distintas ofertas, digamos, muchas de ellas gratuitas además, pues bueno, que te tiende a ir cambiando, modificando permanentemente, no sé si para bien, pero bueno. La base de lo que hago ahora, de la telematización, digamos, que tengo implantada, es el sistema de clase invertida. Pero el sistema de clase invertida sin chorradinas, que digo yo, sin tonterías, porque uno se va
sitios estos de los que venden la Flip Room, la clase invertida, y parece eso, lo convierten como si fuera una herramienta casi de juego y no de aprendizaje. No, yo utilizo la clase invertida en su sentido prístino, básico. Es decir, en hacer lo que harías en casa en el aula y hacer en casa lo que harías en el aula. En ese sentido, como entiendo la inversión sencilla. Es decir, los alumnos se tragan el rollo, la clase magistral o no magistral, la clase se la tragan en su casa, se la ven en un vídeo y todas las tareas que deberían hacer en casa, todas, leer, escribir, anotar, hacer trabajitos, etcétera, todo eso lo hacen en clase. Con lo cual yo entiendo que con eso ganan en que pues todas las tareas las hacen asesorados, controlados, canalizados y no a su bola como pueden. Más otros elementos que veremos en los que utilizo que pues bueno, eso me permite asegurarme de que la gente lee, por ejemplo, que es cada vez más improbable conseguir que la gente lea en la universidad, más allá de los manuales, que los manuales tampoco, porque ya con los PowerPoint que les damos, pues ¿para qué van a necesitar manuales para preparar el examen? Bueno. Bien, pues lo que puedo aportar aquí de experiencia se resume en 4 componentes, que son los 4 sesiones o pequeños vídeos que va a haber. Por un lado, la preparación de las presentaciones para su uso, PowerPoint, como pensando en ese uso, la grabación de las clases, lo que estoy haciendo ahora, la organización de los materiales en las plataformas que tenemos disponibles, ya en la que tenemos oficial, digamos, lo que llamamos el campus virtual u otras posibilidades. Y, finalmente, el trabajo en clase propiamente dicho. O sea, bueno, en qué medida puede ser virtualizado el trabajo en clase que hacemos, es decir, en casa ahora a distancia, como nos toca hacerlo ahora, si no queremos hacer un paréntesis de 15, 20 o 30 días de vacío absoluto, lo cual me parecería un error. Bueno, pues en este primer vídeo vamos a hablar precisamente de la presentación de la preparación de las presentaciones, del PowerPoint que vamos a usar. ¿Por qué digo el PowerPoint? Pues porque previsiblemente la mayor parte de la gente trabaja con el Office de Microsoft, trabaja con el PowerPoint. Yo mismo la mayor parte de las presentaciones que he hecho las he hecho obviamente con PowerPoint, pero no únicamente y cada vez menos en realidad, porque bueno, la obsesión permanente de intentar conseguir el uso de los programas libres, de los programas abiertos, de los programas gratuitos, más bien, porque, bueno, pues para facilitar su difusión. Pero por una razón o por otra acabas cayendo de nuevo. Bueno, del PowerPoint, lógicamente, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir que no sepa todo el mundo del PowerPoint? Bueno, pues hay que decir cosas. Primero, que es muy lento, porque cada vez es más grueso, incluido el online, el 365, que todavía es más lento, en realidad, y además dependes de la velocidad que tienes a que tengas tu internet en casa. Es decir, es muy pesado, cada vez más complicado moverlo en los pequeños portátiles, en los antiguos, etc. Y el otro elemento que no hay que olvidar, que es gratis solo mientras estés en la universidad. Por eso, bueno, pues aprovecho para señalar que hay otras opciones, desde luego, además del PowerPoint, para hacerlo. Una de las que a mí más me gusta, desde hace muchos años, la utilizaba, yo lo tenía cuando el Windows, los primeros smartphones que no eran Android, que eran Windows, los primeros así más smartphone como tales, realmente, que
usaban un Windows móvil, antes de los smartphones, los primeros tablet, el antecedente de los actuales tablets, y estos son de los primeros. Esta es una gente alemana, una empresa alemana de software, de los primeros que desarrollaron un Office para aquellos, y bueno, luego lo desarrollaron para Windows, lo tienen para Linux, y es un software que es muy clónico desde el principio de Microsoft, y bueno, y en ese sentido el paso es muy fácil. Ventajas que tiene: primero, que es gratuito, tiene licencia, no es gratuito, pero aparte hay una versión gratuita un poco limitada, pero sobre todo la versión completa tiene licencia gratuita para el profesorado. Lo tenía el año pasado, la última vez que lo descargué, y supongo que lo sigue teniendo. Y el otro elemento es que es ultra ligero de verdad. Pesa muy poco y es mucho más rápido que el Office trabajando. Hace casi todo lo que se puede hacer en el Office de Microsoft, en el PowerPoint, y lo hace más rápido. Entonces es una opción a tener en cuenta, por ejemplo. Por supuesto, otra opción a tener en cuenta es el otro elefante, que es la alternativa, la competencia más directa del Office, que es el LibreOffice. El único que ha sobrevivido de todas las FARC que había en su momento del OpenOffice, bueno, el LibreOffice, pues el Impress, las presentaciones del LibreOffice, que es el de código abierto, el gratuito para siempre, abierto, etcétera, pues es un programa que es cada vez más potente, espectacular en muchas cosas que hace casi todo también. Yo creo que no todo se podría decir lo que se puede hacer en el Office de Microsoft, casi de forma igual, es gratis total, actualizaciones continuas, tiene algunos extras, y bueno, para Linux, por supuesto, es la mejor opción. Entonces, bueno, pues ahí está, es otra opción. Y luego en los últimos tiempos ha aparecido una alternativa que para mí está siendo alternativa de verdad. ¿Por qué? Porque pues las últimas presentaciones que vengo haciendo, pues las vengo haciendo con... Esta no la estoy haciendo, la estoy haciendo con PowerPoint, pero las vengo haciendo con presentaciones de Google Docs, del Office Online de Google. ¿Qué permite esto? Primero hay que decir que no hace todo lo que hace PowerPoint. Importa los ficheros PowerPoint, exporta a PowerPoint, pero no hace todo lo que hace. Por ejemplo, no se pueden insertar vídeos, hay cosas que no se pueden hacer, no tiene, pero hace todo lo imprescindible. Es muy agradable, muy rápido de gestionar si tienes buena conexión, porque no hay que olvidar que es un programa cuya maquinaria está en la nube. Entonces, la rapidez y la velocidad depende de la velocidad y la rapidez a la que se te puede mover Chrome en el ordenador. Ya sabemos que Chrome es un devorador de memoria, de memoria RAM, es un devorador de recursos que ralentiza mucho los ordenadores si no tienes una conexión hiper rápida y si no tienes un ordenador hiperpotente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, en cualquier caso, dando por hecho que se va a trabajar en la mayor parte de los casos con PowerPoint, pero vale lo mismo se haga con el que se haga. Por supuesto que no vamos a repetir lo que has visto en los tropecientos cursos que todo el mundo ha hecho de PowerPoint, para eso de hacer la rayita, de cursos de formación del profesorado, que manda narices, que hacer un curso de PowerPoint, se haga un curso de PowerPoint un señor formado universitario que va a dar clases. Pero bueno, todo el mundo lo maneja. Por eso lo único que voy a hacer de esto es recalcar algunas cosas que me parecen importantes, que aunque yo estoy seguro que son sabidas y conocidas, me parecen importantes cuando vamos a utilizar el PowerPoint para generar vídeos para la virtualización. Entonces,
una cuestión importantísima es la importancia del espacio en el que nos movemos, el espacio en el que está la presentación, pensando en que va a ir a un vídeo, que no es lo mismo de que proyectarlo en una pantalla enorme en una pared. Bien, pues hay que tener en cuenta lo primero, que una presentación no es un texto, aunque parezca esto repetirlo, pero hay que repetirlo en este caso con más motivo. Es una ayuda para exponer el texto. Es decir, no vuelques el Word en PowerPoint. He visto yo algunos de colegas, de compañeros, un PowerPoint que era el Word volcado, el texto del Word. Cada frase que se escribe en una presentación tiene que ser una frase escrita ex profeso, pensando en el auditorio y pensando que es una presentación. Una presentación es un artefacto audiovisual, no es un documento, es un artefacto audiovisual complejo, y como tal tiene que tener un título bien puesto que se vea y que sea atractivo, no empezar con texto directo, sino poner su título. Además, tiene que incluir datos sobre el autor, al principio, en la primera o en la última página. Esos son elementos que no hay que repetir, pero bueno, que pensando, insisto, en que va para vídeo. No hay que utilizar para nada en general, pero pensando en vídeo todavía más, plantillas de esas que están muy vistas, que son poco llamativas en realidad. La mayor parte de las que ofrece Microsoft. Entonces, cuando vas a usar una plantilla, piensa muy bien en qué efecto puede tener, te tiene que llenar de alguna manera, y si no te llena, pues no la uses. Es mejor que hagas en plantilla sobre una pantalla blanca en blanco con tus letras en negro, y es preferible eso a utilizar algunas plantillas que lo que hacen es marear, fundamentalmente. Otra cuestión importante, teniendo en cuenta que vamos a ponerlo en un vídeo, pues no llenar de líneas, de viñetas, de puntos la página. Hay que intentar no pasar de 6, 5, 6, 7 objetos, no más. Evitar poner más de un gráfico o tabla estadística en la misma diapositiva. Esto que tengo en una, que vamos a ver enseguida, pues un pecado. No se puede poner tantas imágenes, porque tienes que ponerlas tan reducidas, tan pequeñitas, que no se ve, y cuando luego vaya eso a un vídeo aún se va a ver peor. Hay que pasar el corrector al PowerPoint también. En ese sentido es un artefacto, pero incluye una parte documental, ¿ves? Cuando estás escribiendo, él mismo te avisa de que aquí hay un error en realidad, ¿de acuerdo? Un aspecto importantísimo en las presentaciones, y de nuevo yendo a vídeo todavía más, es el color, el uso del color. El color nos permite unas posibilidades enormes, pero es un peligro enorme en PowerPoint. Por eso, si no tienes cierto sentido artístico, y a los sociólogos no les sobra de eso, pues utiliza las innumerables guías que vas a encontrar en internet sobre cómo utilizar el color. En el PDF que acompaña a estos vídeos, pues tienes el enlace a esto, una búsqueda de eso. En cualquier caso, si no te vas a entretener en leerte una guía sobre el uso del color, que deberías, no utilizar más de 3 colores nunca en la misma página, y desde luego no más de 3 colores en toda la presentación. Hay que usar muchos colores, dicen los neuro lo que sea, porque ahora hay neuro todo, pues unos neuro algo dicen que afecta a la memoria a corto plazo. No sé, serán neurólogos de verdad o neuro cualquier cosa. Bien, una cosa en este sentido importantísima es no elegir fondos demasiado llamativos, porque entorpecen la lectura. Y sobre todo cuando vaya un vídeo, eso se puede convertir en un magma de colores. O sea que un color sólido, mejor que cualquier tipo de degradado
o de cualquier topitos o de lo que sea. Los colores sólidos, tienes una gama de colores enorme, permiten leer mejor el texto, que se recorte mejor el texto que ningún otro. Y finalmente, pues tenemos que hablar de la tipografía. Es otro aspecto, bueno, finalmente no, pero sí, el otro gran tema importante es la tipografía a tener en cuenta. Hay que utilizar fuentes de lectura fácil, eso lo sabemos ya en general, en el PowerPoint, utilizar fuentes sans serif, sin palito. Sans serif significa sin palito. Cosas que parece que no, pero hay que decirlo, porque luego ves cada PowerPoint en los congresos o en las... Yo no me meto en las clases de nadie, pero ves en los congresos o en algunos PowerPoint que están colgados por ahí de clases, Calibri, Verdana, Arial, aunque a Verdana y Arial están más vistas que el TVO y quedan un poco rancias, la Ubuntu, la Montserrat, y así hacemos patria con nuestros hermanos catalanes, son más legibles, desde luego, que las fuentes serif, que las fuentes con rabito, como el Times, la Times, la School, Book, etcétera, etcétera. Usar siempre sans serif. La tipografía tiene que ser legible para todo el mundo en la sala cuando hacemos un PowerPoint. Hay que tener en cuenta el tamaño de la sala en que se va a utilizar. Bien, pues cuando lo estamos haciendo para un vídeo, es como si lo estuviéramos haciendo, tenemos que pensar como si estuviéramos haciendo para una sala en el que está más atrás sentado en la sala. Lo tiene que ver con claridad. Por eso hay que usar poco texto y fuentes grandes. No mezclar tampoco, igual que no mezclamos colores, no mezclar tipos de letras. No mezclar familias de letras. Evitar, desde luego, fuentes mal llamadas creativas. Cuando apareció al principio de eso, sigue utilizando gente la Comic Sans, esa nefasta tipografía para niños, que viene desde el origen de Windows y que hay quien la utiliza todavía en PowerPoint o en títulos, en realidad, que les parece artística. Es una vulgaridad. Bien, una cosa importantísima en relación con la tipografía, pero fundamental, y es que la tipografía tiene que estar incluida en la propia presentación, salvo que sean las corrientes de Windows, como Calibri. Si uno lo hace en Calibri, pues no hay ese problema, porque además está en todos los sistemas operativos, etcétera. Pero aún así yo lo haría. Hay que incluir las fuentes. Ahora veremos a ver cómo, porque eso es que es muy importante. Desde luego, no abusar de las mayúsculas, negritas, subrayados, cursiva. ¿Por qué? Pues porque cuando todo parece importante, porque está lleno de subrayados, o subrayado real, o negritas, pues nada es importante. Con lo cual, no abusar de eso. Por eso decía antes eso de haz lo que digo, no lo que hago, que bueno, hemos abusado, hemos pecado todos, o pecamos de vez en cuando, se nos escapa con eso. Bien, pues decía que es importantísimo incluir las fuentes, lo que se llama incrustar la tipografía o incrustar las fuentes. Toda presentación que hagamos tiene que llevar las fuentes incrustadas. ¿Por qué? Pues porque no todos los ordenadores utilizan, no todos los softwares utilizan las mismas fuentes, no todos los sistemas operativos, etcétera, y podemos hacer una presentación estupenda que nos queda preciosa, pero luego la ve alguien en un smartphone, por ejemplo, donde no está esa tipografía y se degrada, se deforma todo. Pero para eso hay una herramienta muy sencilla, que es en cada documento, lo podemos configurar el programa para que lo haga en todas. En cualquier caso, en cada documento, muy simple, en archivo, yéndonos a archivo y luego a opciones. En opciones aparece entre las opciones la opción guardar, y dentro de la opción guardar, aquí abajo, aparece incrustar fuente. Aparece opciones de incrustar solo los caracteres que se han utilizado o incrustar toda. O sea, incrusta toda. Esto viene arrastrándolo
Office desde los tiempos de María Castaña, donde un bit más de peso en el fichero era importante. Ahora el que vayan todas las fuentes completas o solo una parte no va a añadir a un PowerPoint que va lleno, que pesa por otros elementos, por los gráficos, etcétera. Es decir, incrustar fuente. Si utilizas LibreOffice, esto también se hace de la misma manera. Archivo, aquí se va a propiedades del documento y en propiedades del documento, pues aquí al final aparece tipo de letra, incrustar las fuentes, ¿vale? O sea, eso hay que hacerlo siempre. Otra cuestión importante, incorporar vídeos o no. PowerPoint permite meter ahí de todo. Y cuando lo vas a usar en una presentación, que lo vas a usar en clase física en una presentación, pues bueno, yo a menudo los he utilizado muchísimo dentro del propio PowerPoint. Metes el vídeo y cuando toca, pues le das, o cuando entra la página correspondiente, se pone en marcha solo y bueno, pues está muy bien. Ahora, para llevarlos al vídeo, pues cada vez soy yo menos partidario. Solo algunas presentaciones más antiguas. Yo he optado cada vez más, incluso para el uso en clase, por o poner enlace en la presentación e irnos al vídeo que vamos a ver, porque ahora utilizamos vídeos que normalmente están en Internet y permanecen ahí, van a estar permanentes. No es como antes que habías encontrado un vídeo que a lo mejor un mes después ya no estaba en ese sitio. Entonces ahora casi todo lo que utilizamos o es de Vimeo o de YouTube, con lo cual van a estar, son como los doy, pues son lugares que van a estar permanentes. Entonces, o bien poner el enlace en la propia presentación o lo que hago es poner los vídeos, aquí estamos en este ejemplo, que decía tampoco adecuado para poner en el PowerPoint, pero bueno, esto refleja una de las páginas, un tema de una página web de una de las asignaturas, y bueno, pues aquí están los vídeos, este que estoy grabando ahora, de los contenidos, y aquí están los vídeos complementarios puestos ahí. Me parece... se pueden incluir sonido, también por supuesto, tenía esa sintonía que a mí me gusta introducir una pequeña sintonía al principio de los vídeos. Al pasarla luego a este proceso se pierde, antes lo hemos visto, se pierde a menudo o no se ve bien, pero bueno, en un momento determinado una ilustración musical puede venir bien. Y bueno, esto es todo de esta primera fase. Cómo construimos las presentaciones pensando en que vamos a hacer un vídeo para la virtualización de esa docencia. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que pueda resolver dentro de mis escasos y autodidactas conocimientos, por si bueno, cualquiera que no sea de la peña que vea esto, porque bueno, pues una vez hecho me parece importante dejarlo en abierto para a todo el que le sirva, pues ahí puede localizarme. ¿De acuerdo? Hasta luego y gracias por la atención. A veces se ven películas peores que esto.